Creo que no hace falta mucha presentación. Miguel Blanco es más que conocido a nivel nacional y a nivel, yo diría que mundial. Su Espacio en Blanco yo creo que pasará a los anales de la historia como un programa mítico y de los más importantes a nivel mundial en el ámbito de... Bueno, yo siempre digo de misterio, pero yo no creo que sea ni misterio, es más vida, porque es lo que tú vendes en tu programa. Vida, disfrutar, conocer, aprender. Bueno, pues como ya sabéis, más de 30 años en antena. Celebramos aquí los 30 años en antena. Ha sido director y productor y guionista en un montón de programas de radio y de televisión. Goma Espuma me sale por ahí de los recuerdos. Y no quiero extenderme más. Sí quiero que cuando os vayáis hoy, os vayáis muy contentos porque no os ha quedado nada que preguntarle a este, yo no sé llamarle genio, o como diría La Flores, un monstruo del mundo del misterio. Os dejo con Miguel Blanco. Muchas gracias. Bueno, buenos días y gracias a todos por haber venido esta mañana a esta charla. Yo, como le dije a Antonio que ya no quería dar más conferencias. Creo que llevo muchas conferencias dadas en muchas partes de España y del mundo. Creo que he contado todo lo que tenía que contar y ya me niego a dar charlas. Entonces, como soy un poco cobarde, pido ayuda de Aldo Linares y Javier Arries, que suban aquí un ratito conmigo para compartir este rato y que no solamente me preguntéis a mí, sino si queréis que le preguntéis a ellos. Lo hago porque soy cobarde. Y aparte porque con ellos hemos vivido hace poco tiempo aventuras en Egipto. De vez en cuando nos vamos de viaje. Aldo estuvo en el último viaje, Javier en el anterior. Y no solamente me preguntéis a mí, sino si queréis a ellos también, ¿vale? Empezamos cuando queráis, porque yo no voy a contar nada más, solo respondo preguntas. He de decir que de cobarde no tiene un pelo, ¿eh? No, al en contrario, absoluto. al contrario. Es un guerrero tal cual. Como Javier también. A Javier un día en Egipto, ahora vamos. Casi le dejamos. Fuimos a visitar un poblado que hay, un poblado nubio perdido, que ahora bueno, se ha prostituido un poco, porque os cuento la historia. Fui yo uno de los primeros blancos, joder, como enrollo, digo que no iba a contar nada. Hace como 30 años, uno de los primeros viajes que yo hacía a Egipto. A mí me interesaban mucho los nubios. Los nubios es el pueblo que vive en la orilla oeste del río Nilo, en la orilla de la muerte, donde antes no vivía ningún egipcio. Un pueblo abandonado, un pueblo un poco castigado por los egipcios, quizá por el tiempo que estuvieron. Sabéis que los nubios durante un tiempo hubo faraones negros, conquistaron Egipto y quizá, bueno, por eso los tenían ahí un poco apartados, ¿no? Yo entré en contacto con un tipo gigantesco, tenía una mano, que la mano era la mitad de mi cuerpo. Y yo le dije, quiero ir con vosotros, quiero ver cómo vivís, ¿no? Y eso a esa gente en aquel tiempo, en muchos sitios, ¿no?, les llama la atención, ¿no?, que un tipo blanco que teóricamente está en buenos hoteles, y en aquel tiempo no iba a buenos hoteles, quiera conocer su forma de vida, ¿no? Entonces me llevaron a su poblado, accedieron a llevarme a su poblado, y estuve viviendo 2 o 3 días con ellos en ese mismo poblado que ahora se visita, ¿no? Y le compré una isla, recuerdo, yo tengo una isla en el Nilo, supongo que se la habrá vendido, no era un tipo mala persona, pero supongo que vio que era un negocio y dice, ¡buah! A los que vengan les voy a vender la isla 14.000 veces, ¿no? Me dio unos papeles escritos, me basta con pensar que tengo una isla en el Nilo, y entonces supongo que vieron también que esa era una manera de cambiar su forma de vida, y ahora se ha convertido en un lugar, bueno, lleno de turistorros, no turistas. Estábamos allí viendo un poco el poblado, cómo viven. Yo pensaba que, me dijo una cosa que, bueno, pensaba que estaba en la parte de arriba del barco y nos fuimos. Y al cabo del rato vemos a un individuo gigantesco metido en una duna, medio comido por los nubios que te querían hacer, Pues yo es que iba para una semana para Egipto, pero me estaba viendo que me iba a quedar ya de por vida y hacerme nubio yo mismo. Sí, sí, sí. De repente veo que el barco se va y digo, qué cachondos, qué bromistas son.
pero que el barco sigue, y yo, un hombre nubio, un nubio a mi lado, intentando venderme toda la mercancía que tenía, y yo diciendo, voy a morir aquí, espérate un poco, ya te quedas con mi dinero, pero dejar menos que salude, mis últimos saludos. Y bueno, ahí regresaron. Por fin alguien se dio cuenta arriba en la cubierta, en el barco, y dije, me parece que nos hemos dejado a alguien. Y bueno, volvieron a por mí, así que menos mal, estoy aquí pues por eso, si no, pues estoy allí disfrazado de nubio vendiendo cosas a los turistas. Pues si queréis, ya que viene a cuento un poco una coincidencia posible, ahora que Jesús no está, que Josep no está, este año un compañero, un buen amigo Eladio, que estaba en el viaje con nosotros, en el bus, en uno de estos viajes intempestivos que Miguel prepara a las 2 de la mañana, tras habernos acostado a las 11:30 de la noche para recorrer 6 horas en la nada, pues comienza a reírse y me dice, es que con Javier resulta que Javier se quedó en la isla y jajaja, y se reía, y le dije, no te rías, que sí, hombre, que además mola porque es divertido. Fuimos a las canteras 2 días después, ¿y quién se quedó tirado en las canteras? Eladio. Hay que tener cuidado con lo que uno se ríe y de lo que uno critica a los demás. Bueno, era una anécdota simplemente. ¿Queréis preguntar por ello, no? Bueno, Miguel, yo te pregunté ayer que si de todos los sitios que has estado en el mundo... Haití. Como tengo poderes, sé cuál va a ser la pregunta. Sí. ¿A qué lugar no volvería, no? Querías decir. Sí, ok. Vale, Haití. De hecho, sabéis la historia del diablo que he contado montones de veces, ¿no? Durante 6, 7 viajes seguidos fui a Haití a tratar de ver qué era aquella historia que habíamos vivido, ¿no? La segunda vez que lo vimos junto a Manuel Carballal, montaron todo un paripé y era un fraude que pudimos descubrir, ¿no? Al regreso de ese último viaje se cumplió exactamente lo que aquel diablo que vi en uno de los primeros viajes me había profetizado. El diablo me dijo que iba a tener una grave enfermedad en los pulmones, que iba a estar a punto de morir, que iba a perder montones de cosas, ¿no? Exactamente cuando regresaba de ese viaje, llegué a Madrid. Yo suelo pasar los fines de año en Canarias con mi familia. Estuve en Canarias con mi gente, regresé a Madrid y llamé a mis amigos el fin de año y le dije, tío, llevarme a un hospital que me estoy muriendo, ¿no? A partir de entonces empezó a suceder todo lo que el diablo me había dicho. Y dije, nunca más regreso a ese sitio, ¿no? Alguna gente de estos golfos del mundo del misterio creen que he hecho un pacto con él porque dicen que siempre me encuentran igual, ¿no? De joven y tal, estoy cada día mejor. Pero no porque haya pactado con el diablo, ¿no? He hecho otras cosas o hacemos otras cosas más angélicas, ¿no? Y fíjate si te digo, tenía un amigo, ya se ha ido también, uno de mis mejores amigos. Yo trabajo mucho en ayuda humanitaria, ¿no? Este era uno de los más importantes del Ministerio de Asuntos Exteriores en España y el primero que iba cuando había cualquier catástrofe en el mundo, un médico, ¿no? Me dijo, Miguel, necesito tu ayuda. Y dije, tío, lo que quieras. Me dice, hay que ir a Haití, cuando el terremoto. Y le dije, yo te doy un brazo, te doy una pierna, pero no vuelvo a Haití. No quiero volver. De hecho, hace poco también inauguraban un fort, un templo dedicado a los loas y al vudú, súper gigantesco, el más grande de Haití. Me invitaban a ir. De hecho, he estado hace un mes en República Dominicana, ¿no? Y dije, nunca más volver a pisar ese país. Tremendo país, lleno de cosas bonitas también, sobre todo porque creo que he aprendido lo que tenía que aprender allí. Cada uno de los sitios a los que vas te traen un mensaje, lo he aprendido. No tengo ganas de volver a encontrarme con diablos, con cosas oscuras, algunas cosas bonitas también que las hay. Así que cuidado con Haití si vais, si queréis mambo y marcha, cruzar la frontera de República Dominicana. Más preguntas que queráis. Vale. Hola, buenos días. A ver, Miguel. Bueno, primero voy a pedir perdón porque tengo un poco de miedo escénico y cuando hablo en público puede que tartamudee o alguna cosa de estas. Vamos a ver, la última vez que estuvieron aquí en el último congreso, el año pasado, se me quedó una pregunta pendiente, una espinita clavada, porque una chica del público, quiero recordar que le preguntó a usted por qué a ella le pasan cosas malas y usted le dio una respuesta tajante diciendo que se lo merecía. Entonces, mi pregunta es, que bueno, también podría incluso contestar Aldo, ¿vale? ¿Y a la gente que desde muy pequeña, sin hacer nada, le pasan cosas malas, también se lo merece? De vez en cuando soy un poco malo y contesto así, ¿no? Luego puedes decir tú algo, ¿no? Cualquier cosa que la vida te depare,
sea buena o mala, es que te la mereces. Si es buena, porque has hecho cosas chulas, ¿no? Y para premiarte un poquito, ¿no? Si es mala, es para corregirte el camino que estás llevando, los malos pensamientos, los malos deseos, las malas acciones, ¿no? En teoría, esta es la teoría, ¿no? O la ley, ¿no? Yo a veces cuando he estado por ahí, ¿no? Y ves a niños que viven en condiciones, por ejemplo, con Rafa Campillo, que está por ahí ahora, ¿no? El congreso del año pasado en Albacete era para construir pozos en Benin y para intentar sacar a unos niños que están trabajando desde súper pequeñitos cortando piedra. Cuando estás por ahí dices, hostias, con perdón, ¿esta gente se merecerá todo este sufrimiento que tienen encima? Llega un momento que no lo sé y había que preguntar al más allá, ¿no? Pero en mi vida las cosas que me han venido duras y malas o han sido porque me lo merecía. Y me han servido, lo de Haití, por ejemplo, que fue tremendo para mí, el sufrimiento que pasé en ese tiempo, ¿no? Me sirvió para darme cuenta de que, de alguna manera, en algunos de mis conceptos de vida estaban equivocados y tenía que cambiar. La vida te regala con todo lo que te mereces, tanto bueno como malo si sabes verlo. A lo mejor hay excepciones y de repente, yo no sé, igual tienes que contestar tú de por qué a esos niños o a esa gente que anda por ahí, por ejemplo, hay políticos aquí, ¿no? Políticos que están robando hasta arriba, les meten 1 año de cárcel. Una madre que roba un litro de leche para su hijo, 7 o 8 años de cárcel, ¿no? No entiendo cómo funciona esa justicia. ¿Sabes? Hay algo yo estoy de acuerdo con Miguel. Hay una especie de acción y reacción en todo lo que hacemos, tanto de manera positiva, digamos, como de manera negativa. Vamos pues recolectando lo que vamos sembrando. Pero es importante cuando pensamos, por ejemplo, en estos niños, nos olvidamos que todos estamos interconectados y que esa acción y esa reacción no solamente dependen de nosotros, sino como seres sociales que somos, dependen de todos los que estamos conectados. Ese pobre niño está sufriendo, ¿pero por qué? Está sufriendo porque seguramente un sinvergüenza, en lugar de dar lo que tendría que darle este niño, se lo está dando él mismo. Y ese niño no tiene armas para defenderse ni argumentos para reclamar una justicia. Pero el sinvergüenza que sabe que el niño está sufriendo, sí sabe que está sufriendo y le da igual. Entonces, creo que si tuviésemos todos esa conciencia de que estamos interconectados y que no solamente somos los humanos cuando nos conviene, no solamente somos el género humano cuando nos conviene, sino en el día a día las cosas cambiarían. Pero hay una acción y una reacción, creo. No sé si te hemos contestado. ¿Más preguntas que queráis? Sí. Escuché a Manuel Carballal hace 2 meses contar la experiencia que tuvo contigo de un demonio en Haití y en una playa dentro de unos círculos de sal que habían unos árboles y salió el demonio y él dice que había una escalera, vamos, que era todo un fraude. Entonces yo quería saber, porque tú dices que has visto el demonio de verdad en Haití y él ha intentado verlo, bueno, aparte de que él es escéptico, dice que no ha conseguido nunca verlo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la experiencia que tú tuviste, que para ti es real, y la que tuvisteis los dos juntos en la que fue un fraude total porque dice que estaba el cajón, había un doble fondo? ¿Qué diferencia había entre las dos experiencias? Vale, te he medio entendido. La historia del diablo se desarrolló en 2 capítulos, lo voy a contar muy rápido, ¿no? Una primera, en la que yo iba con un equipo de televisión, no venía Manuel Carballal conmigo, y fue cuando apareció ese diablo. Yo llevaba un equipo de televisión, como digo, en esa primera experiencia, ¿no? Y le dije a los 2 brujos, pago lo que sea con tal de poder grabar esta experiencia que yo he vivido, que la viví por la mañana, cuando la gente del equipo veníamos del Amazonas, se quedaron descansando. El tipo se llama Guérin Tournier, me dijo, por 60 euros, estoy hablando hace tiempo ya, 10.000 pesetas, podéis grabar si queréis el sacrificio de un niño pequeño, que se hacían en determinados ritos de sangre dentro de la magia que hacen en Haití. Fíjate, 10.000 pesetas. Yo llegué a ofrecerle $500.000 de pesetas por grabar el diablo. O sea, fíjate la cantidad, ¿no? Para ellos 60 euros ya era una cantidad importante en aquel tiempo en ese país. Yo le ofrecía 3.000 euros por grabar el diablo. Ellos 2, que eran 2 hermanos, 2 primos y otra persona más, dijeron, perfecto, por nosotros vale, pero tiene que ser el diablo el que quiera. El diablo dijo que no, me dijeron, le vamos a preguntar y mañana te contestamos, le dijeron que no quería dejarse grabar.
Esa historia quedó ahí inconclusa y yo volví varias veces para tratar de ver la realidad de todo ello, ¿no? Una de las veces venía Manuel Carballal conmigo y fue cuando, por primera vez, Guelín, este brujo, accedió a llevarme a ver supuestamente el lugar donde estaba el diablo. Y me llevó a una casa parecida, estaba todo bastante parecido al decorado que yo había visto la primera vez. De hecho, había una caja como esta, con una tela por encima, etcétera. Pero lo que vimos dentro era un negro que estaba escondido y que aparecía y se escondía en un doble fondo. Descubrimos enseguida el truco, ¿no? En ese mismo viaje nos invitaron a ver también otro ritual en la playa, que es lo que tú te refieres, ¿no? En el que nos metían en varios círculos de protección contra el supuesto diablo que había, ¿no? Y de repente vimos una cosa bastante sorprendente, era de noche, los tipos iban, ¿sabéis esos gente de color que se viste como cuando va a una fiesta, sacan sus mejores galas, se ponen sombreritos, muy ridículos desde nuestro punto de vista, pero muy bien vestidos, porque iban a una ceremonia especial para encontrarse con su maestro, con ese supuesto diablo, ¿no? Entonces, como os digo, eran como los negritos de Nueva Orleans cuando van a los cementerios con el traje, una corbata, el mejor traje que tenían, etcétera, ¿no? Y a Manuel y a mí nos resultaba muy ridículo verlos, ¿no? Nos metieron en varios círculos, había 3 para protegernos, y le dijeron a él, porque supongo que a mí me vería más valiente, y dijeron, ven tú aquí, que vas a ver una cosa, ¿no? Le pusieron delante y del cielo cayó una llamarada de fuego increíble. Yo no sé cómo harían aquello, si es que era truco, ¿no? Según Manuel, eso yo no lo vi, apareció por encima de los arbustos una máscara como de una serpiente, teóricamente era el diablo y haciendo tratando de asustar, ¿no? A él lo volvieron a traer a donde nosotros estábamos y no ocurrió nada más. Ahí descubrimos que también había una especie de truco que había montado para sacarnos el dinero. Después fuimos a ver a ese otro diablo, a ese sitio que te digo, ¿no? Y fue cuando descubrimos que era un fraude, ¿no? No hay que confundir las dos experiencias. Hay mucha gente que lo confunde. La primera estaba yo solo, ofrecí una gran cantidad de dinero. La prueba para mí que era auténtico es el dinero que ofrecía por un lado y, en segundo lugar, todo lo que me predijo y que se cumplió. La segunda fue un truco. Supongo que verían que era un negocio y lo seguían montando. Pero hay que andar con cuidado con ciertos seres que andan por ahí. Más preguntas que queráis. Espera, por ahí atrás y ahora seguimos. Hola, buenos días. Aquí estoy, aquí. A ver, al hilo de lo de antes, de por qué a personas le ocurren cosas buenas y a otras cosas malas, yo os pregunto que bajo la ciencia de la epigenética conductual, que ya tenemos ese segundo código genético que tacharon de basura, llevan implícito el entorno que viven nuestros antepasados, o sea, nuestra transgeneracional, y que eso implica un porcentaje de un 80-85% condicionados por ese material genético, con lo cual estamos muy limitados a la hora de la toma de conciencia, ¿no? Y de la percepción de cada uno. Y bueno, ¿qué me decís sobre eso? Gracias. A ver, bueno, yo creo que somos lo que somos en parte por varias cosas. No hay un solo factor, ¿no?, que nos determine. Por un lado, evidentemente, está el código genético que arrastramos, que es importante, es muy importante. Y por otro lado, pienso que también la educación es lo que nos termina de hacer. Es decir, nacemos con un bagaje biológico, por decirlo así, y a partir de ahí, el sitio en el que nazcamos, digamos que la atmósfera que nos circunda, nuestros padres, nuestros amigos, el entorno en el que vivimos, nos termina de moldear, ¿no? Creo que nunca he creído en los extremos. Creo que todo confluye a una serie de factores que más o menos interactúan entre sí. Entonces, está por ese lado, sí, claro, por supuesto. Tenemos unas limitaciones biológicas, no podemos volar, por ejemplo. Somos parte de una especie que tiene determinadas limitaciones, que está limitada también por su código genético, y por otra parte tenemos una amplia libertad porque ese factor educativo nos permite, por un lado, ser influidos por el medio, pero también tenemos nuestra propia voluntad, nuestro libre albedrío, tenemos nuestra mente que a veces es capaz de levantar el vuelo por encima de las pasiones más bajas, de los instintos marcados por ese código genético, por ejemplo, y tenemos ahí como una especie de línea marcada para mí. Creo que es una línea marcada de la que no podemos salirnos por esos condicionamientos biológicos, pero al mismo tiempo una amplia franja de libertad, y cada cual pues va aprendiendo al ritmo que puede. También me gustaría distinguir, es decir, cuando hablamos del mal en el mundo, de las cosas malas que pasan,
hay males que le están pasando a colectivos completos. Es evidente que no todas las personas que integran ese colectivo han hecho algo malo ni nada por el estilo. Y por otra parte, cada caso individual. Creo que cada caso es un mundo y que habría que ver por qué le están ocurriendo esas cosas. A mí cuando me ocurren esas cosas malas, procuro siempre buscar el lado positivo, procuro buscar, si esto me está pasando, posiblemente hay algún patrón que yo estoy repitiendo, del cual no me doy cuenta, trato de indagar, trato de poner todo lo que puedo de mi parte para tratar de solventarlo. Tardas más, tardas menos en encontrar, en ver cuáles son esos factores que te están haciendo caer siempre en la misma piedra. Hay muchos casos, además, sociológicos en los que se va viendo que las víctimas de determinadas cosas, de determinadas circunstancias, en realidad acaban siempre repitiendo los mismos errores y encontrándose de nuevo siempre con las mismas circunstancias, incluso en temas tan delicados como el maltrato, ¿no? Y es patrones que uno tiene que aprender a romper o que le tienen que enseñar a romper, ¿no? Creo que eso es importante, el tratar sobre todo el no hundirte en la depresión, sino el decir, voy a tratar yo de poner toda la solución que pueda. Si me pasan cosas malas, yo no creo que sea porque uno sea malo o nefasto. Creo que, por supuesto, el pensamiento tiene mucho que ver. Un pensamiento negativo, el miedo, atrae justamente ese peligro del cual tú quieres huir. Cuando el miedo es obsesivo, te conviertes en su presa. El miedo está bien, el miedo te mantiene alerta. El miedo que tú puedes controlar y que te permite vencerlo con tu cerebro, con tu cabeza, con tu corazón y decir, vale, tengo miedo, pero tengo que ir hasta allí. Y vas, es estupendo. Cuando el miedo te invade y te inunda del todo, entonces se convierte en algo que al final atrae aquello que estás temiendo. Para mí se trata un poco de eso, de buscar las raíces de lo que te pasa. Sí, y hay un detalle para complementar lo que dice Javier, que estoy de acuerdo. Es, primero, quizás creo, una de las raíces en todo esto es el yo soy así. El yo soy así condiciona todo, porque el yo soy así nos lleva a crear una tradición personal. Y esa tradición personal son nuestros prejuicios, lo que nosotros creemos que somos, que tiene que ser para nosotros de esa manera, que ha sido así con nosotros. Y es como una síntesis de todo lo que es tu vida, de todo lo que es tu pasado, de todo lo que es lo que tú crees que mereces, de todo lo que tú crees que no puedes dar. Pero todo eso, en ese yo soy así, puede ser tu mejor aliado, como puede ser tu sombra. Y muchas veces, como cuando dice Javier, ¿no? el hecho de comprender si un patrón que está repitiendo no funciona, no es otra cosa que dialogar con su sombra. Y cuando dialogamos con la sombra es cuando empieza a generarse un poco la transformación del cambio. Yo, sin embargo, no estoy de acuerdo con Javier. Si no tenemos alas, no es porque no podamos volar. Yo vuelo a través de los sueños, haciendo viajes astrales, etcétera, etcétera. Claro, me refería físicamente. Sí, por meterme contigo. Somos un patrón vital perfecto, cada uno de nosotros, en este momento, ¿no? Evidentemente influye los genes, influye la educación, influyen tus padres, pero si estás aquí es porque te han dado la oportunidad, desde mi punto de vista, ¿no?, de que te desarrolles como tú quieras, con los máximos niveles de evolución. Y todo lo que te rodea, la vida incluso, ¿no?, puede ser un aliado para que puedas llegar a conseguir eso, ¿no? Muy de acuerdo con lo que dice. Yo cuando pasaba consulta no me decía, es que yo soy así. ¿Qué coño vas a ser así? Tú cambias, cada 7 años tus células cambian y eres un ser diferente. Puedes cambiar mentalmente si quieres, ¿no? Lo que pasa es que nos arraigamos y nos aferramos a miedos y a conductas y nos quedamos ahí parados, ¿no? Pero somos un proyecto vital perfecto para conseguir lo que queramos. Claro, y una última cosilla, es que generalmente siempre buscamos, y hablando un poco del vuelo, buscamos que nos enseñen a volar en lugar de nosotros intentar agitar las alas. Buscamos que hagan por nosotros lo que nos gustaría hacer a nosotros, pero eso es por ese miedo a esa sombra. Y finalmente, respecto a esto, el hecho de volar, que como bien decía Miguel, lo que nosotros estamos haciendo aquí con vosotros desde ayer y que estáis vosotros con nosotros es eso, volar. O sea, estamos saliendo de nosotros para ofrecer unos contenidos que son especiales y vosotros con vuestra interacción estáis haciendo lo mismo. Y eso es parte importante del cambio personal también, el hecho de salirte de ti para encontrarte contigo con algo más. Y eso es importante. Más preguntas y dejamos un poco de ser filosóficos. No hemos venido aquí, no somos quienes para dar lecciones, ¿verdad? Nos ponemos en plan Descartes y eso, academia. A ver, por ahí, ¿quién más anda? Sí, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. ¿Tiene que ver la reencarnación, o sea, nuestras vidas anteriores vividas, con lo que nos ocurre ahora en esta existencia? ¿Se entiende la pregunta? Ya.
Yo he sido siempre muy duro, luego hablas tú si quieres desde el punto de vista. Hay solamente una posibilidad de vivir, que es el aquí y el ahora. Tus genes, tus padres, todas esas influencias, en un momento determinado el ser humano tiene que tomar conciencia de lo que es y de lo que quiere. En ese momento es cuando haces análisis de esas cosas que están en el pasado. Pero solamente ahí. A partir de entonces tienes que vivir el aquí y el ahora. Y ya nada importa de lo que te hayas traído de fuera. No sé si me explico. Lo que pasa es que determinados estamentos, religión, filosofías, educaciones, nos tratan de anclar en una determinada manera de ser y sobre todo con el miedo, para que no evolucionemos. Y te dicen, no, tú traes eso del pasado y no te lo puedes quitar. Te puedes quitar todo lo que quieras, si quieres, y si eres consciente en un momento determinado de tu vida. A mí no me ha afectado, yo he vivido muchas vidas anteriormente, soy consciente de algunas de ellas, pero estoy viviendo el aquí y ahora y eso ya pasó, no importa. Es como un curso, ¿no? ¿A ti te influye cuando estudiabas tercero o cuarto de EGB? Solamente si no aprendiste una lección se ha quedado ahí anclada y la vida te dará la posibilidad para que lo vuelvas a aprender. Y si no lo aprendes se repetirá en ciclos hasta que lo aprendas. Si no lo quieres aprender eso será cuestión tuya. Pero la vida te va a dar montones de oportunidades para que salves eso. La vida nos va a dar montones de oportunidades para que salvemos las otras cosas que hemos dejado teóricamente en otras vidas, en otras reencarnaciones. Y lo único que importa es el aquí y el ahora, lo que estás viviendo ahora. Y en ese aspecto, me gustaría complementar antes de que Javi diga algo, y es que a veces hablamos mucho de reencarnación. Yo siempre toco con pinzas este tema porque muchísima gente reencarnada han sido faraones, han sido gobernantes, Todos. Pocos han sido panaderos, Sacerdotes pocos han sido andantes. obreros, claro. Pero eso es muy Guardianes de la curioso, puerta, ¿no? como Porque yo. ahí vuelve otra vez el wannabe, el me gustaría hacer, como proyecto lo que me gustaría. Pero creo, igual soy un poco, no sé, ingenuo, no lo sé, pero a mí me gusta pensar más en la postencarnación. ¿Por qué? Porque el aquí que tienes es la seguridad que tienes que tu después sea más interesante, sea mejor. Lo que tienes, la oportunidad que tienes aquí de construirte va a hacer que mañana seas mejor. Entonces creo que es más bonito pensar que aquí y ahora, en todas tus facultades, en tu libre albedrío, en tu capacidad de decisión, en tu entusiasmo, en lo que sea, tú puedes hacer lo que mañana te va a venir mejor o dentro de una hora. Creo que es más poderoso quizás. Sí, bueno, estamos hablando del Dharma y del karma, ¿no? De esa acción y reacción. A mí como físico, yo hablo como físico, me parece un concepto teológico bastante interesante. Toda acción tiene una reacción. De hecho, esas limitaciones, ya antes hablaba de limitaciones biológicas, esas limitaciones son las que te permiten estar aquí. Si estamos aquí es porque hay un mundo con materia, que físicamente te permite hacer algunas cosas y otras no. Tienes la fricción, hace que te canses, pero gracias a esa fricción contra el suelo tienes que andar frotando tus pies, avanzando penosamente, pero eso es lo que te permite avanzar. O sea, yo soy muy positivo en este sentido. Las restricciones que tienes son al mismo tiempo instrumentos y te puedes quedar en dos cosas. Oh, maldición, una restricción, estoy arrastrando los pies, ¿cuánto me cuesta llegar hasta allí? Y entonces llevas una mala vida pensando en lo malo que es todo, y otra, guau, qué bien, estas restricciones me permiten avanzar e ir de A hasta B. Quedarte con lo de atrás, si existen esas vidas pasadas, ya os digo que para mí es un concepto que me parece muy, muy lógico, muy razonable. Toda acción tiene una reacción, y si hay formas de existencia diferentes a la nuestra, a la material o a la física, con lo cual que a mí no me causa ningún trastorno pensar en ellas, pues me parece muy bien. Pero sencillamente es eso, hay que aprender la lección cuanto antes y seguir adelante, no te puedes anclar en nada. Yo siempre huyo de los extremos. Si algo te tiene demasiado retenido, el pasado, pensar en el pasado, pensar demasiado en el futuro, pues te estás poniendo más impedimentos de los que realmente necesitas para poder avanzar. Creo que efectivamente es el aquí, es el ahora, el tratar de sacar todo lo que puedas de ese momento, porque es que después de este momento viene otro, y después otro y otro. No puedes perderte ninguno, no te puedes quedar anclado en una trampa del pasado. El pasado puede ser una trampa, y como digo también el miedo al futuro igual. Lo único que tienes, que está continuamente vivo, es este presente, que se acaba de ir a otro momento, y sacar de cada uno todo el partido posible, tratar de aprender. Creo que con ese pensamiento positivo de que lo que estás viviendo, todo aquello, sea bueno o sea malo, no es malo en el fondo, no es malo en realidad, es lo que te permite avanzar, es el esfuerzo. El esfuerzo en sí no es malo, el esfuerzo te permite conseguir cosas. Otra pregunta, ¿habéis visto qué chulo que estén aquí ellos dos, eh? Y a mí no me gustaría eso, no venimos a dar lecciones, estamos muy filosóficos, a ver si
Hola, buenos días. Mi pregunta es para Miguel, porque una vez en un programa de radio estuve escuchando que, bueno, hablando de demonios, que algo te persiguió una vez, no sé si era en las Canarias, por un bosque de noche, y no sé qué tipo de animal era, que no llegaste a verlo, creo. Que me suena a mí algo que tenías un coche roto, que no te arrancaba, lo dejabas en una cuesta hacia abajo o algo así. Es que no terminé de oírlo, por eso te lo pregunto. Sí. Mira la cara que pongo. 31 de diciembre, estaba en Canarias, Isla de la Palma. Mi familia ya sabe que soy loco. Terminé de comer las uvas y dije, me voy a la caldera de Tauriente, solo. Caldera de Tauriente es uno de los lugares más vírgenes de Europa y parte del mundo. Es un cráter gigantesco donde hay desfiladeros de 1000 metros de altura, de caída, ¿no? De hecho, cada año mueren unos cuantos caminantes que van por allí, ¿no? Llevaba el coche de mi hermana, un coche que fallaba por todos los sitios. Llegué hasta el camino de entrada y anduve como un kilómetro y pico. Hay senderos que son como esta mesa, 1 metro más o menos, ¿no? Llevaba una linterna pequeñita, imaginaros, ¿no? 2 kilómetros caminando ahí metido en lo profundo de la caldera. De repente me senté a meditar, a estar tranquilito y vi unas cuantas luces en la montaña y dije, ostras, a ver si están aquí ya estos colegas. Imposible que allí hubiera fuegos artificiales, luces de coches, nada, absolutamente, ¿no? Pero fueron solamente un par de flashazos y aquello se paró, ¿no? Yo estaba súper tranquilo. Había una pared enfrente, una montaña donde los antiguos pobladores, que no guanches, hacían rituales e invocaciones a los seres de la naturaleza, ¿no? Y de repente, no sé si habéis sentido o si habéis estado en una situación de verdadero peligro, ¿no? Una voz dentro de mí me dijo, Miguel, levántate y corre. Y yo no hice, o sea, le hice caso absolutamente, ¿no? No me puse a ver, a pensar, ¿no? Me levanté y empecé a correr en dirección a la salida, ¿no? Y al instante siguiente empecé a sentir algo que venía detrás caminando a 4 patas, que de repente se alzaba en 2 y que yo veía de vez en cuando porque había muchas curvas y yo miraba para atrás y vi un ser increíblemente grande que se ponía de pie negro. ¿Esto se está grabando, Antonio? Para decir un taco. Acojonantemente horrible, ¿no? Y además iba jadeando. Yo corría bastante y me moría por ahí zumbando, ¿no? Y aquel ser cada vez estaba más cerca de mí. Llegué al coche, yo siempre dejo los coches mirando hacia la salida por si hay que no parar a dar la vuelta. Y como no lo podía cerrar y se veía que no iba a haber nadie allí, lo dejé con las ventanas abiertas y todo, ¿no? Me metí por la ventanilla y el cabrón de coche no arrancaba. Y aquella cosa estaba como a 10 metros de mí, ¿no? Entonces, bueno, solté el freno de mano, como había una cuestecita, pude arrancar, o sea, moverlo y arrancarlo, ¿no? Y me quedé mirando por el retrovisor, nunca he visto una cosa igual. Bajé, se lo comenté a la gente que conocían un poco historias, ¿no? Y luego, tiempo después, Nando y otra gente que sabe mucho de tradiciones canarias, ¿no? Hablaban de los tibicenas, de los perros guardianes que estaban en el Teide y en algunos lugares sagrados, ¿no? Que eran exactamente o algo bastante parecido a lo que yo había visto, ¿no? Como un perro grande que se ponía a veces a 2 patas, que fue una experiencia absolutamente real, porque yo no bebo alcohol, no fumo drogas, no estaba alucinado, y que fue una de las experiencias que más miedo me hicieron pasar en mi vida, ¿no? ¿Te ha quedado ya aclarada la experiencia? Cuidado con ir de noche a los llanos de Ucanca en el Teide o la caldera de Tauriente o algunos lugares montañosos de Canarias, porque hay seres extraños. ¿Más preguntas que queráis? Hola. A ver, allá atrás si quieres y luego aquí delante. Que si hemos oído hablar de... El doctor Cabrera en Canarias parece ser que vio un ovni con la cabeza y los tripulantes llevaban las cabezas alargadas. ¿Tiene algo que ver esto con las cabezas de Egipto y las cabezas del Perú? Qué mal se oye. ¿Alargadas? ¿Doctor Cabrera o doctor Padrón? Es que está el doctor Cabrera, hay 2, me parece, que han visto...
¿Y Cabrera qué dices que había visto? Un ovni con... Y parece ser que los tripulantes llevaban las cabezas alargadas. No, creo que te confundes, creo, ¿eh? Hay una historia que es la más potente que se ha vivido en Canarias, que vivió Francisco Padrón, un médico, Sí, puede ser Padrón, sí. que puede vio ser. una esfera transparente en mitad de un campo de cebollas donde Sí, dejó sí, una sí, marca sí, y, sí, dentro, eso es. y dentro vio una serie de seres. Con la cabeza alargada, El otro ¿no? día entrevistamos a su hijo. Fíjate qué curioso. Su hijo, oyente del programa, vive en Estados Unidos y 40 años después de la experiencia, creo que hacen 40 años, nos estuvo contando lo que había vivido su padre. ¿Escuchas el programa? Vale, pues espérate un poquito y que te lo cuente el hijo del doctor Cabrera, del doctor Padrón, porque te va a contar toda la historia de primera mano, ¿no? Lo curioso es que fue una de las experiencias más increíbles que se han vivido en Canarias. Al año siguiente se quedó al día siguiente esa marca en el campo de cebollas que lo vio multitud de gente. Ese objeto que había visto el doctor Padrón fue visto por algunas tripulaciones que iban volando, por barcos, etcétera, etcétera. Algo tremendo, terrible ocurrió ese día, 24 de junio, no sé si era del 82, no recuerdo el año exacto. Por ahí había otra pregunta. Buenas. Enhorabuena por vuestro trabajo. Verá, no estoy acostumbrado a hablar en público, así que he intentado redactar un poco la pregunta. ¿Creéis que puede existir algún tipo de conciencia colectiva por emerger en un futuro, pero que algunos individuos con afán de poder doblegan la posibilidad de que se dé una conciencia colectiva, tratándonos como un pequeño rebaño? No sé si la pregunta la he enfocado bien. Siempre he escuchado continuamente de pequeños individuos o grupos pequeños de individuos que controlan a la humanidad. Y mi pregunta es si tenéis constancia o creéis que realmente existen estos grupos de poder y si es por eso, no sé si me he explicado. Ahora os dejo hablar. Tenemos lo que nos merecemos. Que en Estados Unidos haya salido un presidente como Donald Trump, con todos mis respetos, que en determinados países de Europa tengamos políticos que están robando y robando y robando y a las siguientes elecciones salgan de nuevo por mayoría absoluta, es porque tenemos lo que nos merecemos. Que hay grupos de presión, no sé si vas por detrás de que si hay seres extraterrestres que dominan a los presidentes de los países. Que hay grupos de presión, de manipulación, los ha habido siempre. Es decir, eso es la historia del ser humano. Grupos organizados que son la élite, a veces más cubierta, a veces más encubierta. Eso ha existido desde que somos especie. Ahora mismo, pues también. Evidentemente hay colectivos pues, formados por gente que tiene mucho poder económico, que son un poco los que trazan la política, las directrices económicas a seguir, etcétera. Eso es evidente. Yo creo que sí, que existen esos grupos de poder. Extrapolarlo a muchas teorías que creo que se exceden, Illuminatis, Anunnakis y cosas por el estilo, creo que ya te digo que a mí los extremos me chirrían mucho, creo que ya es demasiado. ¿Que existen esos grupos de poder? Ha habido siempre, eso por supuesto. Y vivimos además en una sociedad en la que eso está clarísimo. Incluso la propia política está mediatizada por grupos económicos, generalmente está la economía detrás. O sea, para mí vivimos en un sistema en un pseudosistema, es decir, es una pseudodemocracia. Tú puedes pensar lo que quieres hasta cierto punto, puedes decir lo que quieres hasta cierto punto, los políticos pueden hacer las cosas que quieren hasta cierto punto, están siendo apoyadas siempre por grupos económicos, por grupos de poder que hay detrás, que generalmente están en la sombra, pero son los que manejan los hilos. El que tiene el poder realmente, el que le gusta el poder, y no es un egocéntrico, un megalómano, está en la sombra y lo prefiere así. Él prefiere tener sus propias marionetas y manejar el hilo de la historia y el hilo del mundo y que sean otros los que ponen la cara. Pero el saber que es él el que tiene el poder realmente, pues eso le suele llenar de orgullo y satisfacción, ¿no? Pero eso ha sido siempre así, pero creo que es muy humano. No creo que haya que recurrir a extraterrestres que vienen aquí a manipularnos, ni a viejas sectas como los Illuminati, que tuvieron su momento en Baviera,
y grupos semejantes y trataron de meterse en la masonería, pero fueron enseguida detectados y sus posturas eran tan extremistas que ellos mismos cayeron en sus propias trampas. Yo no creo que los Illuminati estén ahora mismo manejando el mundo. Están manejándolo pues grupos de poder y económico. Ni siquiera creo que tengan intenciones religiosas o místicas o de crear un nuevo orden con unas... hay grupos políticos que lo pretenden, evidentemente. Experiencias como las que ha habido, como el Partido Nacional Socialista, pretendía algo así, un cambio y un nuevo orden en el que había detrás también toda una serie de pseudociencia por un lado y de un ocultismo intenso por debajo y corrientes ocultistas tremendas. Y eso siempre ha habido, ¿no? Grupos que intentan eso. Pero creo que los peligrosos son realmente esos grupos de poder, esos grupos económicos que son los que manipulan a la política, que aparentemente la elegimos nosotros. En parte sí, y en parte pues estamos mediatizados. Como masa pues nos llevan a pensar lo que ellos quieren también. Ahí está, yo creo que la fuerza del individuo. Debemos dejar de pensar como colectivo, dejar de pensar como masa y empezar a funcionar cada uno por nosotros mismos, no tragarnos todas las consignas. Yo una cosa que observo es que si alguien es afín a determinada ideología, se traga todas las consignas de esa ideología sin ir viendo punto por punto, estoy de acuerdo con esto, sí, no, se las traga enteras. Entonces eso creo que es malísimo, ¿no? Tenemos que buscar el criterio individual y seríamos menos víctimas, ¿no? de esos poderes. Antes decía que claro, tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Se cumple en mayo del 68, una revolución de unos cuantos estudiantes que cambió la sociedad. La revolución, la primavera árabe. Yo he tenido la oportunidad de estar en Egipto cuando comenzó en la Plaza Tahrir con ellos y cuando dieron el golpe de Estado, ¿no? ¿Y sabéis cómo se gestó todo aquello? Unos cuantos jóvenes que estaban cansados del poder de Mubarak, a través de las redes sociales se juntaron y empezaron y encendieron la chispa de todo aquello, ¿no? Tenemos lo que nos merecemos, decía antes, ¿no? Porque si en vez de pensar como masa, como decía Javier, pensáramos individualmente en lo que queremos cada uno de nosotros, podríamos cambiar las cosas, ¿no? Como se hizo en el Mayo francés y como se intentó en la Primavera árabe, que fijaros cómo le han machacado de repente esos poderes que hay, ¿no? En todos los países donde había atisbo de libertad, lo han machacado. Pero se puede. Y se puede por una cosa importantísima que es básica para todos, el libre pensamiento. El libre pensamiento, tu libre albedrío, tu libre pensamiento. Eso, muchos de los grupúsculos estos ya no es que sean como una megacorporación que está allí, no, sino que hasta los lenguajes evolucionan, el lenguaje del poder va evolucionando. Como decía Javi, puede que haya alguien en la sombra, pero hay como un organigrama interconectado para que todo vaya funcionando según capas. Es un nuevo orden mundial, es un nuevo orden de comercio, es un nuevo orden de comunicación, es un nuevo orden social. Pero todo ese orden social da igual si tú tienes tu libre pensamiento y tienes esa capacidad crítica de autogestión, digamos, de ti mismo, que es cuando generas preguntas y eso es lo incómodo para ellos. Una cosita, sí, absorción, el poder de absorción del sistema. Fijaros en la cantidad de movimientos underground, por ejemplo, dentro de la música, que son absorbidos. Por ejemplo, el movimiento punk, que era absolutamente antisistema, decían, háztelo tú mismo, ponte un imperdible en vez de comprar bisutería, y eso acaba siendo absorbido por el Corte Inglés. Es el poder de absorción. Cualquier cosa que escapa al criterio común acaba siendo absorbido por el sistema y acaba siendo vendido en escaparates y entonces pierde evidentemente su fuerza ideológica. Ese es uno de sus grandes poderes también. 23 de abril, 22 horas. Voy a contar una historia por cambiar un poco la onda. O haces la pregunta si quieres. Venga, da la pregunta y cambio. Vale. Hola, la pregunta es para los tres, para ti Aldo, para Miguel y para Javier. Las redes sociales es un demonio, es algo que está adormeciendo la opinión pública. ¿Son terribles o es necesario? Gracias. Las redes sociales, como cualquier cosa tecnológica, para mí, pues son un arma de doble filo. Depende de quién las use y de cómo se usen. Para mí todo lo que es tecnología, si detrás hay una buena idea y gente que sabe manipularla, pues evidentemente puede convertirse en algo magnífico. Pero evidentemente, como todo, pues como un cuchillo de carnicero, es la típica metáfora. Te sirve para hacerte un bocadillo estupendo o te sirve para cometer los crímenes más terribles. Y las redes sociales también son un poco un reflejo de la sociedad que tenemos, pero amplificada. ¿Por qué? Porque detrás de un teclado cualquiera puede decir las cosas que no se atreve a decir públicamente o claramente,
continuamente y entonces, sentado detrás de esa pantalla, es capaz de decir las mayores barbaridades. Y te vas a encontrar pues un reflejo de lo que es el ser humano en sí. Gente genial, gente maravillosa que está transmitiendo mensajes de todo tipo, transmitiendo conocimiento, transmitiendo cultura, y gente terrible que son trolls y que lo único que están haciendo es poner impedimentos. Es la eterna lucha, siempre vamos a estar en esa eterna lucha. Lo que tenemos que hacer es no rendirnos jamás, porque entonces ya le das la planta al otro, ¿no? Ya estás perdiendo la partida. Hay una ley que se llama el umbral crítico de física, que dice que cuando pones agua a calentar, imaginaros, ¿no? Cuando la primera molécula de agua empieza a hervir, hay un proceso extraño en el que se convierte de agua, pasa a estado gaseoso. Y cuando lo hace la primera, contamina o contagia el resto de las moléculas que hay de agua y todas hacen lo mismo. Un indio lacandón en la selva del Petén, en México, me contaba que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad para dar ese paso que desde hace mucho tiempo se viene hablando, ¿no? Sabéis que la Biblia decía que si hubiera 144.000 justos, se podía cambiar el mundo, no sé cuánto, ¿no? Hace falta en todo el planeta, un determinado número de personas, no sé exactamente cuál será, ¿no?, para llegar a crear ese umbral crítico que os decía antes, ¿no? De repente un montón de gente que tenga conciencia empieza a vibrar y hace que el resto de las personas salten. Eso está ocurriendo, se utiliza en la publicidad, se utiliza en sociología, etcétera, etcétera. Y lo están haciendo también, que en vez de utilizarlo para tratar de conseguir que la gente tenga conciencia, lo utilizan para lo contrario. Decía Lacandón que el único momento en la historia de la humanidad que se puede conseguir es por ahora, por Internet. Tú lanzas una idea en la red social, si es auténtica, y puede convertirse en un virus que llegue a todas las partes del mundo. Pero esta panda de mamones que la controlan, lo hacen también, que la están utilizando para anular a los seres humanos. Yo no voy mucho en metro, ¿no?, pero cuando voy en Madrid y monto el metro, estamos todos entontecidos. En vez de mirarnos y decir qué buena estás, tía, te echaría un... o qué guapo eres, o que no sé qué. Claro, me gusta que me coman la cara, como hace mi... Eso me lo comes tú, mi tollín. Estamos todos con los móviles. Han sustituido la realidad que está ahí fuera por toda esa serie de cosas. Por eso, desde ese punto de vista, es tremendamente peligroso. Si lo supiéramos utilizar bien, en vez de... Yo tengo colegas, ¿no?, que no quiero nombrar, ¿no?, que de repente... Mira, estoy desayunando un huevo. A mí qué coño me importa lo que estés desayunando, lo que me estás contando. Y si tienes algo que decirme, me llamas o nos encontramos y me dices, oye, qué huevo tan cojonudo me he comido esta mañana, ¿no? Las redes sociales tienen la terrible capacidad o tremenda capacidad de comunicarnos con todo el mundo, pero nos están sirviendo para anularnos. Así que cuidadito. Yo tengo un hijo que tiene 11 años y que, como todos los niños de su... Ya le hemos tenido que dar un móvil porque va solo al colegio y tal, ¿no? Pero yo le digo, tío, la realidad no está ahí en ese móvil, en esa pantalla que tú ves, ¿no? Sal fuera y la ves, habla con tus colegas. Sirve para mandar un mensajito, ¿no?, pero no estés todo el día enganchado de eso. Y por desgracia nos están obligando a eso. No seamos tan bobos, no caigamos en las trampas, porfa. Yo creo, voy a ser muy corto con esto, las redes sociales son una herramienta, un paciente y un diagnóstico. Y las redes sociales, coincido con Miguel, son muchas veces el temor a mirarme en el espejo porque es más fácil colgar una foto mía, ¿sabes? A veces son el diagnóstico de hazme caso, escúchame, mírame, dime algo, en lugar de, oye, ¿me escuchas? ¿Sabes? Entonces creo que es eso, herramienta, paciente y diagnóstico. Más preguntas, no sé qué hora es. ¿Tenéis hora? ¿Cuánto nos queda? A ver qué van pasando por el micrófono. Hola, buenos días. Yo quisiera que nos contases un poco tu experiencia en Egipto, la última vez que estuviste por la noche allí metido en la pirámide. ¿Nos podrías decir algo sobre eso? ¿Que te contara la experiencia? Sí, de contarla, de lo que sentiste. ¿De este último viaje o del primero que yo estuve dentro de la pirámide? No, del último, que estuviste por la noche también, ¿no? Ah, del último. Ayer le dije riéndonos, ya verás, mañana te van a preguntar por esto. De un tiempo a esta parte, cuando viajamos a Egipto, gracias a los contactos que tenemos allí,
tenemos la posibilidad de cerrar la pirámide para nosotros, ¿no? Pagando, evidentemente, ¿no? Antes ibas, pagabas igual, subías y subían 300.000 japoneses, chinos y de demás razas, y como no hay nada, llegaban arriba después de una paliza que te pegas, decían, coño, no hay nada. Hacían la foto y decían, joder, decepcionados, se marchaban, ¿no? Metiendo mucha bronca y dejando muy mal rollo ahí en la cámara esa, ¿no? Y yo siempre soñaba con decir, joder, si pudiéramos cerrar la pirámide para nosotros, lo hemos conseguido, ¿no? De repente entramos el grupo que va o los que somos y nos lo dejan para que hagamos casi lo que queramos, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve la primera vez, cuando me quedé a dormir dentro, a pasar la noche dentro de la pirámide, algunas de las cosas que pasaron, ¿no? En este último viaje, Aldo estaba al lado del sarcófago, que está aquí, y yo estaba en el otro lado de la cámara, ¿no? Es una cámara chiquitita, para los que no lo conocéis, y estaba allí la gente y estábamos haciendo, bueno, una meditación, aprovechando un poco la potencia de ese lugar, ¿no? Para mí es el lugar con mayor energía, uno de los lugares con mayor energía que existe en el planeta, ¿no? Construido, vete a saber por quién, teóricamente por seres humanos, ¿no? Es una pila que te da una potencia extraordinaria, ¿no? Hay algunas teorías que dicen que había una fiesta y que Faraón iba a esa pirámide a rejuvenecer. Pasaba un tiempo, que no sé el tiempo que era, y luego salía rejuvenecido, iba a esa cara y se enfrentaba con un toro. Si era capaz de vencer al toro, es que era capaz de seguir siendo Faraón, ¿no? Es decir, una de las características recogidas en la tradición egipcia es que aquello servía para rejuvenecer y para restaurar potencia, ¿no? Entonces yo estaba allí, veo a Aldo que me estaba haciendo así, como diciendo, este mamón que estará viendo, me preguntaba yo, ¿no? ¿Qué veías? Por si ayer no lo escucharon. Y luego cuento yo lo que veía. Pues estábamos en la cámara, es una cámara muy pequeña, la piedra muy pulida, y empezamos con un mantra que una compañera pues tuvo a bien empezar a cantar. Todo el grupo que estábamos allí, incluido un señor que tenía problemas de corazón, que increíblemente subió, estuvo allí, no tenía ningún tipo de dolor, fue un guerrero más, pues empezamos a cantar. El mantra comenzó a hacer esto. El sonido venía así. No sé cómo explicártelo, ¿vale? Pero era como circular. Una voz muy gutural se coló en el mantra siguiendo el mantra. Había una persona, un compañero nuestro, que instintivamente se metió en el sarcófago y comenzó a tener un estado alterado de conciencia potentísimo. Un señor que ha estado trabajando con personas en la unidad de cuidados intensivos, si no me equivoco, un médico. Una experiencia fortísima. Yo estaba en el sarcófago un poco cuidándole y de repente veo a Miguel y al lado de Miguel, en este lado, había un hombre negro que llevaba una especie como de tela blanca, haciendo un formato de V y como una especie de falda blanca, completamente negro, delgado, muy, muy fibroso, y le tenía puesta la mano aquí. Pero no era negativo, ¿no? No, para nada, para nada. Y es miraba, mi protector, así que cuidado. Pero es que era tremendo porque, claro, yo te digo que lo vi porque lo vi, ¿vale? Pero lo tremendo es que estaba como a gusto con el mantra, miraba a Noelia, miraba a Miguel, le ponía la mano, apretaba el hombro y me miraba a mí, levantaba la cabeza y hacía así. Claro, yo agaché la cabeza, miré a nuestro compañero Antonio que estaba en el sarcófago y cuando miré, el hombre seguía al lado de Miguel y te aseguro que de una manera u otra todos rejuvenecimos allí. Porque la cara de Miguel no era la misma. Ni mi cara, ni mis poros, porque comencé a mirar a todos y algo hay potentísimo. Por eso yo voy tanto a Egipto, esa es la clave de ¿qué vi yo? De repente le miro a él. La primera vez que yo estuve allí, en un primer momento yo sentí, ¿no? Que es muy característico de experiencias así de fuera del cuerpo, ¿no? Infrasonidos, un montón de sonidos que me llegaban, ¿no? Por los dos oídos, ¿no? Y al instante siguiente empecé a ver, como cuando frotáis los ojos, que empiezas a ver un montón de luces, ¿no? Pero yo las veía con los ojos abiertos, ¿no? Lo que vi cuando Aldo me estaba mirando, ¿no? Eran formas energéticas de luz, como los orbes, que estaban alrededor de toda la gente que estábamos allí, pero sobre todo detrás de él, porque estaba detrás del sarcófago. Y de esas luces había como, yo sentía, ¿no? Había seres que miraban, ¿no? Caras que estaban mirando como si fueran seres de otro tiempo que han pasado durante toda la historia de la pirámide, que estaban allí alimentándose de la energía que nosotros estábamos dando al lugar. Os cuento otra. Si me permites, voy a contar una cosa que no le he contado a Miguel.
En este viaje, yo no creo en la suerte, ¿vale? Creo que todo pasa por algo. Creo que todo es, como decíamos con Javi y con Miguel, una acción y una reacción. Y fuimos a ver a Sekhmet, que no podía entrar nadie porque estaba cerrado. Hicimos un camino, no había nadie en el camino. Cuando llegamos, Miguel me dice, oye, que voy a traer al resto del grupo, quédate. Y apareció el guardián de donde estaba Sekhmet y me da la llave. Claro, yo no sé hablar nada de egipcio, pero en hablar con Demor no me gana nadie. Entonces me puse a hablarle en Condemor. Y este me hablaba también en un español Condemor. Entonces, como que nos entendimos así y me dio la llave y me dijo, abre. Me impuso mucho respeto, muchísimo respeto. Entré y al final entré con Miguel. Y la sensación con Sekhmet fue maravillosa. Yo lo que vi fue como ver a una madre o a una abuelita que te miraba con muchísimo amor. O sea, yo sentí eso. Pero una cosa que no le conté es que cuando me giré para verle, yo al Miguel que vi no era el Miguel habitual. Era otro Miguel, era un Miguel de otra época, tal cual. Y es curioso porque él estuvo haciendo fotos y me dijo que habían salido como formas azules o verdes y tal, pero es que él las tenía también. ¿Y sabes cómo eran esas formas? Eran como si fuesen serpientes, pero preciosas, preciosas, verdes preciosas. Y una le caía por aquí, pero él era una persona de otra época. Y ya te digo, era de día, estábamos muy bien, no habíamos tomado la maravillosa cerveza egipcia ni nada, no, nada, nada. Pero es la potencia y el deslumbramiento, ¿no? De estar con los ojos abiertos y de repente decir, o sea, si tú vas con el corazón limpio, el aire que entra en tu cuerpo es mejor. Estábamos en la Gran Pirámide, éramos un grupo de 7, había una cantante muy conocida, que no voy a decir quién es, y estábamos sentados, meditando, tranquilitos. Ese día no había japoneses ni chinos que fueran a dar por ahí. Y me dice la cantante, dame el tono grave que voy a cantar, ¿no? Le doy el tono grave y ella empezó a cantar una melodía que yo no conocía, que era en la película de Tierra Adentro, Mar Adentro, esa de Amenábar, ¿no? La cantó 2 estrofas, se paró, volvió otra más y se paró. Silencio absoluto, ¿no? No sé si habéis estado en la Gran Pirámide, hay una reverberación increíble, ¿no? Al cabo del rato, todos con los ojos cerrados, de uno de los extremos empieza a surgir una voz, como la de la cantante, un poquito más finita, y empieza a cantar la canción, a repetir la canción. Si ella lo hizo 3 veces, lo hizo 4, o si lo hizo 2, lo hizo una vez más, ¿no? Y yo pensaba que era ella, ¿no? Entonces estaba así y de repente la miro como para decirle qué bonito y la veo que me está mirando y que no está cantando. Y dije, ¿lo estás oyendo? De una esquina apareció una voz angelical que nos estaba respondiendo a la canción que estábamos haciendo. Más preguntas. Lo mágico a veces sucede si tienes ojos para verlo. Ahora os estáis animando, ¿no? Ahora que ya nos vamos. No sé, os pasan el micrófono ahora por ahí. Hola, buenas. Es la primera vez que vengo y me ha encantado. Me gusta más la parte esta que cuentas historias. ¿Piensas volver otra vez? ¿Piensas volver? Hombre, yo no tengo la misma experiencia que vosotros, mejor, perdona, estoy muy nerviosa, pero sí tengo experiencias mías propias. Entonces, yo te voy a decir la última que me ha pasado, que es la que más me ha impactado mucho, y es sobre mi nieto. Yo tengo padres, se murió mi padre hace muchísimos años. Jugando con el niño, que tenía 2 años, se me paró, me miró frente a frente y me comentó. Dice, ¿tú sabes quién soy? Digo, ¿cómo dice Hugo? Sí, yo soy tu padre, me dijo el crío. Digo, Hugo, ¿qué estás diciendo? Dice, sí, abuela, nada. Si tú me lo quieres responder, porque veo que tiene mucha experiencia y muy buena. Y también a Ardo, que también escucho muchas veces voces. Pero no como las tuyas, sino que me pongo algo al lado y me dice, dile esto. No lo entiendo, pero ahí está. Muchas gracias. Mira, a veces los niños son antenas mucho más libres que nosotros, porque tienen menos prejuicios, la educación, todo lo que nosotros vamos en teoría adquiriendo, que es muchas cargas de preconceptos, el qué dirán y todo esto, los niños no lo tienen. Los niños muchas veces no digieren información como nosotros. Para el niño viene la información así. Y el niño está metido en todo un cúmulo de cosas y el niño está expuesto a todo eso y muchas veces son esponjas. ¿Quién sabe? A lo mejor te estaba dando un mensaje, quién sabe, a lo mejor también puede que sea parte del imaginario infantil, porque siempre tenemos que pensar en esas posibilidades, ¿vale? Aunque tú digas que no, pero
Es una posibilidad. No digo que sea así, ¿vale? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero en todo caso, cuando un niño nos dice eso, es importante y creo que es bonito escucharles, preguntarles, no cortar, no decirle, no digas tonterías, no te imagines cosas, no. Porque parte de escucharles y parte de dejar que ellos nos digan estas cosas, que puede ser un paquete de información que él ha podido adquirir, que alguien se lo haya dicho para que te lo digan a ti, puede ser. Pero cuando tú les escuchas, lo que generas en el niño, que es importantísimo, es la capacidad de él mismo aprender a confiar, razonar, evaluarse y también volar. Entonces, esos mensajitos que a veces nos dan, porque los niños, no sé si yo creo que estáis seguros todos conmigo, concordáis, que hay veces que un niño nos dice una frase y con una frase nos desarma. Con una frase aparentemente infantil y aparentemente sencilla nos deja como, uy, ¿qué me has dicho? Y que nosotros para decir esa frase de repente estamos dándole vueltas y tal. Quizás te haya dado un mensaje, quizás te haya dicho algo muy importante para ti. ¿Eh? ¿Cómo? Es que no. Es que. Sí, está de acuerdo contigo. Claro. Que sí, vamos a ver. Yo me pongo muy nerviosa, me tanto de un temblor que no veas. No estoy acostumbrada a hablar así. Pero yo te digo a ti que lo que estás diciendo no tiene conjuración con lo mío. Jamás. Claro, pero porque mira, esa experiencia no ha sido esa, ha sido muchas más. ¿Entiendes? Bueno, es que sí ha habido muchas más. Claro, entonces cuando un niño te dice nada, abuela, es que esa persona que tú, en tus palabras, que has sido más técnico en ese aspecto, pero mira, si te ha dicho... quiere dejar en concreto que te ha dicho algo, como tú dices, que te quiere intentar decir algo y tú quedas ahí. Pero el niño tiene que ser niño. Si hay algo, y si ha sido mi padre precisamente, porque hay cosas que no te las voy a decir. Muchísimas cosas que te puede decir que te quedarías muerto. Pues mira, porque yo he visto tanta gente, yo he visto personas que me ha aparecido, ¿me entiendes? Entonces, esas cosas son muy fuertes y sí he venido porque me ha interesado este tema y me encanta. Pero que te digo ya a ti que tu manera de pensar con la mía no es la misma porque la he vivido yo. Entonces, aquello que yo he vivido es algo excepcional. Nadie se va a creer aquello que yo he visto porque yo misma me he tenido que decir, bueno, esto es así, por algo será. El chico quiso decirme algo, sí, pero en ese momento, si esa persona es mi padre, no te va a decir a ti aquello que hay allá. Allá no te lo va a decir porque es tu camino, ¿entiendes? Vale. Ahora, pero tienes que ser persona y quedarte con eso. Claro, pero con eso. Mira, lo importante es si te ha dado varios mensajes, entonces todos esos mensajes, si tú ves que tienen un sentido que para ti te aporta, haz algo con esos mensajes. Si es una información que te está dando, si son mensajes concadenados y repetidos que te quieren dejar un mensaje vital, haz algo con ese mensaje. Porque probablemente cuando tú hagas algo con ese mensaje, si tu padre ha estado ahí y tú haces algo con eso, tu padre dirá, genial, me has hecho caso, me has oído. Efectivamente, pero... Espera, deja que hablen otros porque si no, dejadme que os cuente una historieta. ¿Estáis a gusto? ¿No queréis que nos vayamos ya? 23 de abril. De repente, habéis visto el equipo que tenemos de radio, ¿no? En aquel tiempo había otras personas también en producción y me llegan varias de las chicas y me dicen, mira qué curioso, Miguel, han llegado varios mensajes de diferentes grupos perdón, de la península y otro de Canarias y mira, dicen lo mismo, ¿no? El mensaje decía, teóricamente eran gente que contactaba con extraterrestres, en aquel tiempo que se hacía a través de la Ouija, métodos rudimentarios que había, ¿no? Y el mensaje decía 23 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. Va a pasar en Murcia también, o sea que prepárate por ahí abajo, por Mazarrón o por el Mar Menor o alguno de esos lugares. De hecho, podíamos montar una como la que hicimos en Canarias. Yo no me creo esa serie de cosas, ¿no? No creo que una civilización altamente evolucionada, como los que venimos de otros lugares, nos comuniquemos a través de la Ouija, ¿no? Pero Enrique de Vicente, al que conocéis, con él que trabajaba conmigo en aquel tiempo, teníamos que ir a Canarias y dijimos, bueno, vamos. Yo ya conocía la Punta del Hidalgo. Los grupos de la península no tenían ni idea de lo que era la Punta del Hidalgo, que es una playa que hay en Tenerife bastante virgen, ¿no? Y abrupta. Llegamos allí ese día, 23 de abril, llegamos a las 9, teóricamente la cita era a las 10 de la noche, y yo iba con unos amigos, ¿no? Y de repente, como en la película Encuentros en la tercera fase, empieza a llegar gente. Coches y coches y coches. Decían, joder, ¿estos? Un montón de canarios muy noveleros
que nos reconocieron, no, tú eres Miguel Blanco, tú eres Enrique y tal, ¿no? ¿A qué venís? Digo, estamos aquí a dar una vuelta, ¿no? En la playa, playa de Piedras, 2 montañas a la derecha, que le llaman los 2 hermanos, me parece, el Roque, los muchachos, los 2 hermanos. Y de repente, 9:30, cielo cubierto, empiezan a salir flashes de luz. Y los ingenieros dicen, ya están ahí, ya están ahí. Y dice, hostia, es una tormenta que hay detrás de la montaña que no vemos, no alucinéis, ¿no? Pero de repente había un policía con una linterna muy potente, hizo señales 3 y 2, y de repente el relámpago hizo 3 y 2. Y dijimos, leches, los relámpagos no contestan. Hizo 4 y 2 y aquello contestaba, ¿no? Y dijimos, uff. A las 10 menos 5, de repente el cielo se abre y a las 10 en punto, tal y como habían predicho en esos contactos, sale un bicharraco detrás de aquella montaña que ha sido lo más grande que he visto yo en mi vida. Tenéis que ver a Enrique y Vicente, ¿no? Yo tenía un teleobjetivo y estaba tratando de hacer fotografía. El tío decía, ¡están ahí, Miguel, están ahí! ¡Están ahí! Como loco, decía, tío, déjame, déjame. Se volvía loco el tío, ¿no? Y lo que veíamos era una inmensa esfera que era como el sol cuando amanece y dentro un montón de cosas que se movían, ¿no? Que a través del objetivo no llegábamos a ver, ¿no? Pero era como algo vivo que daba vueltas, ¿no? Estuvo como 5 o 6 minutos allí y de repente se metió en el agua. Nunca hasta ese momento había llegado una ola de agua hasta nosotros, con lo cual era algo físico muy grande, ¿no? Que movía mucha cantidad de agua, ¿no? Yo me tuve que marchar porque tenía que hacer el programa y Enrique se quedó con el resto de la gente allí, alborozados todos y como locos, ¿no? Y dando el coñazo, como sabes que da Enrique. Y de repente yo fui a hacer el programa y al día siguiente, no había móviles en aquel tiempo, ¿no? Me contaron que a las 12, 12 y pico de la noche, aquel objeto volvía a salir del agua, se puso al nivel de la línea del agua y pegó un petardazo y se fue al cielo, ¿no? Al día siguiente fuimos por la mañana y había barcos de la Marina, había helicópteros, había un montón de despliegue militar, con lo cual aquello debía haber sido muy gordo. Esa misma noche, súper contentos con toda la experiencia, ¿no? Yo tuve un sueño lúcido, clarísimo, que me decía que teníamos que organizar en el Teide una gran concentración con gente para ver si teóricamente nos comunicábamos con esos seres, ¿no? ¿Habíais oído esta historia o suena nueva? La dejo, ya no cuento más. Tenía una reunión con el gobernador civil, se lo dije a los compañeros, sí, mira, tenemos que hacer esto en el Teide y tal. Me dijeron, tío, estás loco. A nadie le dan permiso para hacer es un parque natural y no dejan que vaya gente, ¿no? Se lo comenté al político compañero que teníamos allí, ¿no? Que era el gobernador civil, y el tipo se quedó encantado y dice, adelante, Miguel, a por ello. Entonces organizamos toda una historia para el 22 de junio y nos juntamos 40.000 personas en el Teide. Yo recuerdo que estaba a las 6 de la tarde, me llama el general de la Guardia Civil y dice, ¿dónde estás, Miguel? Le dije dónde estaba y dice, te mandamos un helicóptero, pues no vas a poder llegar. Carreteras colapsadas, todo increíble, ¿no? Yo cuando llegué arriba empecé a rezar y me comuniqué con mis colegas y dije, no bajéis, porque si bajáis se va a montar la de Dios. Había gente que venía en sillas de ruedas, en camiones, para que los extraterrestres les sanaran y les curaran, ¿no? Y ha sido la experiencia de comunicación más grande que se ha dado en la historia de la radio y de medios de comunicación. Y una prueba más, un pasito más en esa historia del contacto que yo estoy convencido de que va a ocurrir. Podríamos montar en algún sitio una historieta de estas. Ahí te lanzo más preguntas que queráis, porque están a punto de llegar, ¿eh? Yo. Mi pregunta es a los tres y es para saber qué pensáis con respecto a si todo este tipo de leyes de causa y efecto, evolutivas, etcétera, si también le afectan a los animales. Esta pregunta para mí es importante, dado que, bueno, yo junto a otras personas tenemos prácticamente nuestra vida hipotecada en, pues eso, en poder salvarlo, en poder salvarlo, vamos. Y si esto también es una cosa positiva en nuestro aprendizaje, en nuestra evolución, dado que mucha gente nos dice que si estamos locos, que si primero son las personas, etcétera, etcétera. Gracias. La ley de causa y efecto dices, ¿no? Sí, sí. Pues ala, os toca a vosotros. No te hemos oído muy bien. Es que no te hemos entendido muy bien. Hay mucha reverberación y a veces... Sí. ¿Qué pensamos? Sí. ¿Me oís mejor ahora? Sí. Si el tema de esto de las leyes de causa y efecto, evolución, etcétera, si todo esto no es solamente se aplica a las personas, sino también a los animales, dado que la gente que nos dedicamos y que tenemos nuestra vida hipotecada en salvarlo,
pues para nosotros resulta, en fin, importante, puesto que cuando se nos van hacemos todo lo posible y al final se nos acaban yendo, se nos queda como una sensación de no haber podido hacer nada, como que ellos, como que, ¿y dónde se van después? Es decir, no nos queda consuelo. Entonces, Vale. va por ahí y, Vale. y por saber también si el dedicar la vida, o sea, nuestro esfuerzo y nuestra vida a esas criaturas, si es positivo también en nuestra evolución, en vez de dedicarla a las personas, como mucha gente nos dice. Voy a ser malo un poquito, ¿me dejáis? Y luego contestáis. Yo adoro a los animales, de hecho tengo un montón de animales a mi alrededor. Tengo un campo y eso, ¿no? Pero qué pena, ¿no?, que hayamos transformado el cariño que tenemos que dar a nuestros semejantes por tener un cariño de un perro o de un animal de compañía en las ciudades. Es una pena, ¿no os parece? Con todo mi respeto, y ya te digo, yo tengo animales y los adoro, ¿no? Pero es una pena que hayamos cambiado ese esquema de valores, ¿no? Cada animal o cada ser tiene su puesto en esta cadena o en esta historia en la que estamos, ¿no? Y estamos trastocando eso un poco, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se van? Y yo admiro mucho el trabajo de los que trabajáis ayudándolos, ¿no? Creo que hay que hacerlo también estando donde estamos ya, ¿no? Mira, la vida es vida. Para todos. Para todos. Y cuando un animal se va, sigue su vida también. Y el nexo de amor que tú puedes tener por él, lo tiene contigo. Y lo tendrá siempre también. Lo bonito de todo esto es que también muchas veces nos han hecho pensar que los animales no piensan, que no tienen sentimientos y todo eso. Y claro que los tienen. Cada uno en su esquema. Si imagínate nosotros como humanos, cada uno somos así, pues ellos igual. Pero todo lo que tú haces por la vida sirve, es bueno. Y eso también es acción y reacción, porque lo que tú das es lo que tú recibes. La vibración que tú emites es la vibración que recibes. Si tú lanzas una sonrisa, puede que recibas la sonrisa. A veces puede que recibas indiferencia o puede que recibas rechazo. Pero lo que tú has lanzado, ya lo has lanzado. Y creo que si la vida es una transformación constante de energía, movimiento constante de energía, es movimiento para todo. Quizás hasta para las cosas inanimadas, que son vibración, aunque para nosotros no nos lo parezca. Porque como decía ayer, nos han vendido el cuento de que tenemos 5 sentidos solamente, pero tenemos muchos más. Permíteme que diga una cosita, ahora voy a ser bueno, ¿no? Todos tenemos la oportunidad de sentir grandes sensaciones y sentimientos en la vida, ¿no? Cuando no somos capaces de dar amor o sentir el amor de los demás, de repente te colocan un animal que los tenéis, es como casi el amor que le puedes dar a un hijo, ¿no? Es una muestra tan de dedicación, de cariño, de ternura, la que te dan esos seres, que la vida te regala eso si no has sido capaz de sentirlo con los seres humanos. Porque es tu regalo, sentir eso al menos una vez en la vida. No sé si me he explicado bien. ¿Quieres decir algo? Acción y reacción, creo que se aplica a todo. Es decir, todo el universo funciona con una serie de leyes, para mí tan bonitas, tan perfectas, que estoy más con físicos como Paul Davies, ¿no? Parece que todo ha sido encajado por una especie de megaconciencia muy inteligente, matemática, perfecta. Y todo es acción y reacción. Se aplica a todo. La vida es vida en todas partes. Nosotros tenemos como especie, intentamos sobrevivir como especie y tenemos nuestro propio código genético nos lleva a defendernos como especie y a considerar a los otros animales como algo supeditado a nosotros. Para mí, todas las formas de vida son perfectamente... tienen los mismos derechos y las mismas cosas, ¿no?, que nosotros mismos. Eso sí, yo creo que hay oportunidad en toda nuestra vida de dar nuestro afecto, nuestro cariño, tanto a nuestros semejantes como a los animales. Creo que es una forma de vida, es decir, allí en lo que tú puedes hacer en tu pequeño entorno, puedes hacerlo por ese niño que está cruzando la calle, por esta anciana que no puede andar, por cualquiera, por ese perro que está sufriendo, por todos. Creo que no hay que reducirse a uno o a otro y creo que hay tiempo en nuestra vida para dar afecto absolutamente a todas las formas de vida, incluida evidentemente la de nuestra especie. No hay que... Más preguntas. A ver que os pasen el micrófono. Sí. Yo quisiera preguntarle a los tres, una pregunta personal, si después de vuestra experiencia de la vida, ¿tienen ustedes la certeza de que existe el más allá, después de la vida?
aprovechando el título del Congreso, y en caso afirmativo de que exista, ¿cómo se la imaginan? Breve, ¿vale? A ver, yo tengo mis propias experiencias, nunca las cuento, porque trato de, cuando investigo esta serie de cosas, procuro hacerlo de manera muy rigurosa, procuro aportar pruebas, por eso a lo mejor me dedico mucho a los misterios relacionados con la historia, y generalmente no hablo de mis propias vivencias. Creo que las vivencias son algo tan íntimo que están conformando tu propio desarrollo, ¿no? como persona. Yo estoy acostumbrado a ver cosas raras, aquellas por las cuales nos llaman locos, desde que soy pequeño. Nací precisamente, además, en el seno de dos familias en las que tengo personajes de todo tipo, con características biológicas parecidas a las de Aldo. Tengo un saludador por parte de padre, y desde que soy pequeño veo cosas raras y yo mismo he tenido mis propias experiencias. Lo que sí veo es que a lo mejor nos hacemos un retrato de lo que es el otro lado, que viene muy condicionado por nuestra experiencia consciente y nuestra experiencia de lo cotidiano. Seguramente, si damos ese paso, si lo trascendemos, pues nos vamos a encontrar una realidad que no tenía absolutamente nada que ver con lo que habíamos imaginado, que será mejor. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es pensarlo con nuestros sentidos, que están limitados por la biología. Cuando llegues a esa otra cosa, evidentemente, habrá, si eres conciencia pura, estarás, digamos que aprendiendo las cosas de manera directa, y eso debe ser de un intenso absolutamente tremendo. Yo, por mi parte, personalmente, por mis experiencias y por propia deducción, es decir, filosofando uno acerca de la vida, yo creo que, aparte de la materia, del mundo material, del mundo físico, pues me parece absolutamente razonable que hayan otras formas, otras modalidades e incluso otras sustancias, y una infinidad de mundos entre los cuales la conciencia está entre ellos, ¿no? Y seres incluso que no necesitan pues de materialidad, ¿no? para manifestar esa conciencia. Me parece perfectamente lógico desde el punto de vista racional. Y luego, pues eso, experiencias personales yo creo que tenemos todos como para... Yo creo que sí. Yo sí, estoy seguro que hay algo más. ¿Cómo es? Ya te lo contaré cuando me vaya. Porque por muchas experiencias que yo pueda tener, claro, es un poco lo que dice Javi, algunos de los que están en el otro lado también te pueden contar una realidad que ellos están viviendo según sus parámetros, allí. Porque imagínate, es como cuando te vas a otro país, no sabes hablar ese idioma y te quedas ahí intentando hablar, y de repente estás deslumbrado por todo lo que ves, que son códigos que te pueden parecer similares, pero son desconocidos al mismo tiempo. Pero sí, hay. Del mismo modo que en este momento estamos aquí nosotros y hay alguien en la China que no sabemos cómo se llama y está haciendo su vida. El mundo es ancho y ajeno. Entonces imagínate la vida. Más preguntas. Van pasando ahora los... Buenas tardes. A ver, lo primero de todo decir pues que escucho durante horas y horas seguidas desde hace 1000 años el programa tuyo, Miguel Ángel, a vosotros también cuando... Solo Miguel, soy un ángel pero no me llamo Ángel. Miguel, perdón, Miguel. Y nada, y me encanta el segundo plano que siempre te quedas, porque tienes muchísimas experiencias que queda en evidencia por 3 frases que sueltas siempre, y me fascina, porque es verdad que nunca anulas a ninguna persona invitada a tu programa. Tengo tantas preguntas y la he ido cambiando a lo largo de todas las... que no sé la verdad cuál hacerte. Se me ocurren 1000 y para los 3. Empezaba por después de tantos años de conocer a tantas personas tan interesantes como los ponentes que han venido hoy, como tantos que pasan por tu programa o que conocéis, ¿cuál es, digamos, si tuvierais que decir cuál es una pregunta un poco, el sentido de la vida, dónde somos, dónde vamos, qué es complicado? Por otra parte, también me gustaría saber, bueno, voy a hacer muchas preguntas y contestar las que queráis, porque para una vez que cojo el micrófono, también de todas las personas que han ido a tu programa, ¿cuál es la que has visto que es un charlatán, que en absoluto te ha parecido que te ha gustado? Eso no lo puedes decir, pero alguna no puedes decir, eso está feo, pero es verdad que alguno habrás dicho. Y también me gustaría preguntar, hablando de lo de los contactos con seres de otros mundos, ¿cuál es la opinión que tenéis de todas esas corrientes de reptilianos, lo que hemos dicho?
¿realmente tiene su base? Hay gente que dice que ya están aquí, que están dominando este planeta, que nunca van a permitir, por ejemplo, que el loco mande una bomba atómica. Eso, no sé, he hecho muchas preguntas, contestad las que queráis. Vale. La última, que es la que tengo así más reptilianos. Yo no creo que haya razas reptilianas, primero, porque los reptiles son precisamente parte de la evolución biológica de este planeta. Sí, sí. Yo me parece que se van de madre mucho, o sea, creo que son excesivas. Sí que tenemos cierta cosa con los reptiles, pero en todas las culturas, e incluso, por ejemplo, en el Amazonas hay chamanes que nos hablan de los primeros dueños del universo y los representan como a reptiles, pero yo creo que es una experiencia más bien trascendente, es decir, que no son gente material que viene en naves extraterrestres, ni mucho menos, es decir, es una especie de experiencia ontológica, y el referirse a características reptilianas, pues lo que hace es aludir a nuestro pasado como evolución, es decir, a esos animales que están ahí, que tienen su cerebro de sangre fría, etcétera. Creo que son más simbólicos que otra cosa, y extrapolarlo a estas teorías en las que pues, se nos habla de reptilianos, de la gente de... No sé, yo creo que son... bueno, porque se han desmadrado un poco, ¿no? Creo yo. Y además, en el caso de los reptilianos, habría que preguntarse también, escarbar un poquito, porque mucho de esto sale también de antiguas películas de Hollywood y, claro, móntate una realidad más o menos verosímil, que tenga tintes fantásticos, y habrá 500.000 que se la crean, ¿sabes? Entonces, con eso hay que ir con un poquito de cuidado. Te contesto brevemente. Invitados negativos, tratamos ya con toda esta experiencia que tenemos de no llevar gente que estén engañando, ¿no? Por eso va Javier, va Aldo, va Jesús Callejo, va Pedro Amorós, va José Pijarro, gente guapa siempre. Más preguntas que tengáis. A ver, por ahí. Sí. Yo quería hacer un comentario relacionado con lo que ha dicho Aldo respecto a que la gente en las regresiones siempre dicen ser personajes históricos. Y creo o entiendo que eso corresponde más a un mito o a una creencia que a la realidad. Pero no porque la gente no diga que eso ocurra, sino que por mi experiencia, yo soy psicólogo y solo actúo con terapia regresiva, nunca he tenido ningún paciente que haya dicho ser un personaje histórico. Y tengo contacto con muchos terapeutas, y nombro a dos, a José Luis Cabuli, o ya que estamos en Murcia, a Juanjo López, y tampoco les sucede esto. Y es más, inclusive con las almas perdidas que en nuestro argot decimos, o esas energías que se presentan a través de la persona que ha venido a consulta, a veces vienen personajes que dicen ser Cristo o el demonio, pero que cuando hablas con ellos unos minutos ya rompen y realmente acceden y dicen que efectivamente son una persona que tuvieron una vida y te cuentan su historia y demás. O sea, solamente quería decir eso porque si puedo aportar con ello algo a la opinión de Claro. la gente que está aquí. Desde luego, desde luego. Además, me gusta mucho que haga ese comentario, porque cuando lo he hecho con ese punto de sorna es porque también muchos de los que aparentemente se dedican a hacer ese tipo de regresiones también son parte de ese juego. La regresión seria tiene puntos importantes en el cual ocurre esto, que después de escarbar, digamos, en el arquetipo que alguien se puede crear, se llega al trasfondo humano. Y eso es lo interesante, porque ahí es donde sale realmente el kit de la cuestión. Perfecto. Y estoy de acuerdo. Y la solución a los problemas. Por supuesto, que es donde debe estar la historia. Que por supuesto, claro. Por favor, no entiendas que lo decía como no, algo, no, desde luego. No, gracias. Para llamar tu atención, nada, porque al contrario, tengo mucho respeto por tu sensibilidad y tu capacidad. No, gracias por el comentario también, porque además estoy de acuerdo. Muchas gracias. 5 últimos minutos, nos damos prisa. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí, pero increíble lo que hacéis y decís cada uno de vosotros. Bueno, he visto que Miguel ha contado ya su experiencia que, entre comillas, le daba más miedo. Javier ha contado que no le gusta contarlo mucho, pero intuimos que a ver las haylas. Pero Aldo, tú no has contado nada de lo que te haya dado más miedo. ¿Escuchaste el programa de las ayer? experiencias que has tenido. ¿Escuchaste el programa de ayer? Claro. ¿Escuchaste la experiencia que contaba de su mamá?
¿Esa fue la que más miedo te dio? No, al contrario, esa ha sido la más bonita que he tenido. Ah, por eso digo, yo entendía que... Mira, la que más miedo tuve es rápida. Yo tendría 12, 13 años, ¿vale? 12, 13 años, la pubertad y todo, y siendo como era, entre comillas. Y en el Perú de los años 80, imagínate ese cóctel. Es como si fuese la hora chanante, pero a la peruana. Pues yo volvía de casa de un amigo, tenía que ir a mi casa y tenía que cruzar un parque. Serían las 8 de la tarde más o menos, comencé a cruzar el parque y sentí lo que muchas veces se siente cuando se desarrollan fenómenos extraños. Un leve silencio, de repente, aunque estaba cruzando un parque que había pajaritos y tal, de repente nada. Y cuando me giro veo a una mujer desarrapada, mirándome saliendo de un árbol, de un costado de un árbol, señalándome y riéndose y haciéndome así. Sí, algo así. Me miraba, se reía. Este ojo lo tenía como si estuviese como cosido o algo así. De este tamaño más o menos, muy sucia. Y me señalaba y se reía y me hacía así. Y la risa era horrible. Comencé a correr. Y mientras corría yo veía a la mujer que se reía y la risa era más fuerte y me hacía así. Yo pensaba, ¿qué es lo que estoy viendo? Porque claro, con esa edad se te mezclan muchas cosas. Pensaba, ¿qué es esto? ¿Es un espíritu? ¿Es alguien que me quiere asaltar? ¿Es una loca? No lo sé. Cuando llegué a la esquina del parque y ya iba a cruzar para ir a las calles que estaban cerca de casa, vi que me miraba, me hacía así y de repente me señaló, soltó una carcajada, retrocedió un poco y dejé de verla. Llegué a casa corriendo, llorando, fui donde mi madre. Mi madre, con esa gran sabiduría del amor, me dio un abrazo y me dijo, ya está, ya pasó. Pues lo que yo sentí, lo que vi, fue algo negativo. Algo negativo. Y fue un poco lo que me dijo Miguel. Última pregunta. Buenas, enhorabuena a todos. Yo mi pregunta va a centrar sobre todo a Javier, por una curiosidad que se me quedó sobre su conferencia de ayer del Antiguo Egipto, de las creencias, etcétera. ¿Y qué parte de las creencias de lo que era el Antiguo Egipto queda en el Nuevo Egipto? Es decir, hoy en día, ¿qué se sigue practicando de todo eso? Montones de cosas, montones de cosas. En mi obra precisamente... Menos en la construcción de pirámides. Sí, efectivamente, eso se nos da peor. Pues montones de cosas de las cuales ni nos damos cuenta. Antes decía, en esa ponencia me parece que hablé de la figa, por ejemplo, un gesto que hacemos aquí y que, bueno, pensamos que es muy nuestro y no, procede de allí. Lo cogieron luego los fenicios, los cartagineses. Hay figas de cartagineses encontradas aquí en España. Nombres: Isidoro, Isis, Onofre, un nombre que ya no se lleva mucho, pero que viene del egipcio un-nefer, el ser bueno. Montones de cosas. San Miguel, pesador de almas, que hace el mismo papel que hacía Anubis, llevando al difunto para la pesada del alma. Esas representaciones de la madre dando, esa Isis lactante, ¿no? Dando la leche a su hijo y que ha perdurado en las representaciones de la Virgen María, dando al niño. Las representaciones del infierno, las representaciones, por ejemplo, de los Mut, de los condenados en Egipto, eran, pues, hay incluso algunas en las que literalmente están cociéndose a fuego lento en una olla, atados de espaldas. Eso luego lo vas a encontrar en la iconografía medieval. Todo eso ha ido llegando hasta nosotros y hay montones de cosas de las cuales no somos conscientes, pero que todavía hemos heredado. Como yo digo, Egipto no está tan enterrado entre las arenas del tiempo como nos parece. Una última pregunta me dicen que podéis hacer si queréis antes de marcharnos. Bueno, la última pregunta la voy a hacer yo, Miguel, y realmente no sé cómo plantearlo, porque no es exactamente una pregunta, es de futuro, hablar del futuro, pero sí creo hacerme portavoz de todos los que estamos esta mañana aquí en esta sala, y sería, el año que viene vamos a tener a Miguel Blanco en Murcia, o para evitar que sea una pregunta, lo plantearé como un deseo, queremos tener a Miguel Blanco en Murcia. Como creo que puede ser una putada lo que te estoy haciendo,
pero creo que a la vista del éxito, a la vista de la gente que se queda de un año para otro con esas preguntas, con esas ganas de seguir conociendo y teniendo, y puesto que va a ocurrir algo dentro de poco en nuestra cercanía de este municipio, tal y como tú mismo has predicho hace un momento, creo que debes, por responsabilidad, estar aquí para que podamos disfrutar de ti. Tomo nota, tomo nota. No te puedo prometer nada, pero tomo nota. Y eso también ha sido acción y reacción, por hablar. Sin duda. Aldo, ¿tú lo ves? Sí. Daros las gracias. Primero Lo veo hasta yo. Daros las gracias primero a ti por el apoyo que das al Congreso. Hay una frase que nos vino estando en Egipto que puede ser simplemente una palabra, unas palabras, o puede ser algo más profundo, ¿no? Yo últimamente ya estoy hasta el culo de filosofías y de decir que hay que ser buenos y de no sé qué y no sé cuánto, por eso a veces no he contestado vuestras preguntas, ¿no? Esa es la razón por la que estoy dejando de dar charlas y de salir por ahí, ¿no? Pero hay determinadas, como ayer decía Jesús en el programa y en su charla, ¿no? Determinadas palabras que tienen el sentido auténtico y que te inyectan una potencia tremenda, ¿no? Y uno de los últimos viajes estando en Egipto de repente nos vino, que es lo que yo os deseo a vosotros, ¿no? Que la vida os llene de magia. Y la magia, ¿sabéis lo que es? La abundancia, fijaros la profundidad de las palabras, con que la vida se derrama, fijaros eso de derramarse, sobre todos los seres vivos. Repito, la magia es la abundancia con que la vida se derrama sobre todos los seres vivos. Es lo que os deseo y dar las gracias a este señor. Por todo el trabajo que hay detrás de organizar un congreso que no sabéis lo que es. Gracias, Antonio. Te mereces, bueno, ya tienes un puestecito en el cielo. Gracias, gracias, gracias. Y solo por ti, sabes que yo vengo, bueno, por ti, una parte, vengo al congreso y por compartir con los compañeros. Gracias, ha sido un placer.